Bienvenidos a Pasado Sinvergüenza, donde no hay espacio ni para medias verdades ni para falsas narrativas. Demos un viaje por la historia de Colombia para ver nuestro pasado sin miedo y sin censura. Bueno, muy buenas tardes a todos esta tarde de viernes. Bienvenido Juan Pablo a nuestro espacio de Pasado Sinvergüenza. Hola Nico, ¿cómo estás? Un gusto estar otra vez contigo aquí en Pasado Sinvergüenza, explorando nuestro pasado y descubriendo cosas que quizá uno ignora. Bueno, Juan Pablo, la semana pasada hablamos de Alonso de Ojeda, del descubrimiento de la península de La Guajira en 1499, pero hoy vamos a hablar un poco más de esas expediciones de Ojeda, pero también de otras, las primeras que lograron explorar las costas colombianas y también las primeras que lograron construir los primeros asentamientos en nuestro territorio. Vamos entonces con el tercer capítulo de Pasado Sinvergüenza. Estás escuchando Pasado Sinvergüenza, el programa que desafía las normas y revela la historia colombiana como nunca antes la habías escuchado. Bueno, Nico, recuerdo que habíamos hablado que en realidad Colón no fue la primera persona que tocó tierra colombiana, o lo que es Colombia hoy, sino que había sido Alonso de Ojeda, y que bueno, que había llegado por la costa venezolana a sacar perlas, a llevarse indios de las costas, y que descubrió la península de lo que hoy es La Guajira. Pero después de eso, ¿qué pasó? Ojeda volvió, Ojeda se quedó en España. ¿Qué ocurrió después que el man vino y se llevó las perlas y se llevó a los indios? Pues Juan, Ojeda descubre la península de La Guajira, que ya dijimos que la llamó Coquibacoa, y vuelve enseguida a Santo Domingo, lo que hoy es República Dominicana, que fue el asentamiento y la gran ciudad que construyó Colón, y se fue con la India Guaricha, a la que bautizó Isabel. Sí, es el origen de la palabra guaricha. Muchas veces en la colonia se referían... Guaricha. Exacto, se referían a las mujeres... Perdón, Nico, es que estoy... Claro, estoy no, en modo tranquilo, que espada yo Bolívar. sé que está en modo espada de Bolívar. Pero así fue. Ese es el origen de la palabra, de hecho, y pues se volvió despectivo. Guaricha. Pero en realidad su nombre... Varias guarichas. Bueno, ya, Juan Pablo. Pero en realidad su nombre fue Isabel de Ojeda, en nombre de la reina, Ok. y fue la esposa de Alonso de Ojeda. ¿Tuvieron hijos? Tuvieron 3 hijos y en Santo Domingo, pero Ojeda vuelve después en 1502 y sigue explorando la Guajira y las costas colombianas. ¿Podría decirse entonces, Nico, que el mestizaje nació por una guaricha? Sí, el mestizaje nació por una guaricha, pero Juan, lo bonito de hablar de mestizaje, que es una palabra tan hermosa en este país mestizo, es que nos permite romper otro mito, Juan Pablo, y es que acá nos dijeron que los españoles eran racistas, que odiaban a los indios, pero eso no es posible. Alonso de Ojeda se fue enamorado. Alonso de Ojeda, pues enamorado no sé, pero al menos muy atraído por guarichas sí estaba. Terminan siendo... Le gustaban las guarichas a Alonso de Ojeda. Termina siendo una sociedad mezclada, Juan Pablo, y es muy interesante hablar de eso porque nos vendieron, como le dije, que los españoles eran racistas, y lo que ocurrió en los imperios anglosajones o en franceses que acababan y exterminaban a los indios, acá fue muy diferente. Acá llegamos incluso a considerarlos iguales al punto de que hubo mezcla y ese mestizaje del que somos producto. Luego de los hijos y demás, ¿Ojeda volvió o cuánto tiempo se quedó en España? Bueno, Ojeda vuelve a España y regresa en 1502 y funda acá un pueblo que se llama Santa Cruz, en la península de La Guajira. O sea, ¿ese fue el primer pueblo que se fundó en Colombia? Casi, por un pelo, porque resulta que se funda al sur de la laguna de, ya le digo el nombre de la laguna porque hoy tiene otro nombre, es lo que hoy es la laguna de Cocinetas, y es la frontera venezolana, es debajo de Casquilletes, en ese pedacito de La Guajira que no es colombiano, sino que es de el hermano país de Venezuela, hoy tan azotado por la dictadura. ¿Santa qué? Santa Cruz se llamaba. O sea, ¿Santa Cruz fue el primer asentamiento español en Colombia?
No, en Venezuela, uno de los primeros en Venezuela y muy cerquita de Colombia, pero ya vamos a ver, Juan, qué pasó. Y es que finalmente, pues Santa Cruz no dura mucho tampoco, es una ciudad de 3 meses. Ah, no. Y no solo porque los hombres de Alonso de Ojeda se dedicaron un poco a agredir y a ser hostiles con las tribus cercanas, sino porque metieron preso a don Alonso de Ojeda. Acá en Colombia, ¿cómo, o sea, ¿cómo así? ¿O lo metieron preso en España por meterse con Lo guarichas? metieron preso en Santo Domingo, no por meterse con guarichas, sino que en esa época, Juan, por toda la riqueza y digamos todo el esfuerzo de la exploración, terminan Eso siendo... puede generar como rencillas, ¿no? Sí, Como- terminan provocando envidias, muchísimas, y los propios hombres de Alonso de Ojeda, me imagino con falsas acusaciones, logran que lo metan preso en ese año de 1502 hasta 1504. ¿En qué ciudad estuvo preso, Nico? ¿Sabes? Estuvo ¿O- preso en Santo Domingo, normalmente era la ciudad donde castigaban, pero quizás también se fue a cumplir su condena en España, pero Bueno, finalmente lo liberaron después. Eso te iba a decir, luego ¿qué pasó? Luego que de toda el Apresamiento, después de que lo aprenden, pues Juan, ¿qué pasó luego? no era la única expedición en América tampoco. Claro. Rodrigo de Bastidas logra que los reyes también lo autoricen a hacer una expedición y se acompaña de Juan de la Cosa, que era... Creo que lo nombramos el programa pasado. Sí, creo que lo nombramos en el primer programa, El primer programa. porque era el piloto de Colón, Ujú. el que manejaba el barco, pero también fue piloto y el gran cartógrafo de Alonso de Ojeda. Ok. Ellos hacen una expedición y descubren Río Hacha, la bahía de Santa Marta, la ciénaga de Santa Marta y descubren también un río muy caudaloso, muy cerca de ahí. Usted se imaginará cuál Nico, es. ¿ese río acaso era el que el loco Goyeneche quería hacer la vía encima de él? ¿El río Magdalena? Efectivamente, ese era el río Magdalena. Ok. El río Grande de la Magdalena se llamó en ese tiempo. Pero no se Río quedan ahí, Grande. que en principio las autorizaciones de exploración no eran tan claras y ahí pudieron parar, pero ellos siguieron viajando hacia el occidente, Juan, y descubren otras ciudades, otros espacios, perdón, ciudades no, porque no, esa expedición no tuvo asentamientos, descubren otros espacios que hoy no son muy familiares, la bahía de Cartagena, Barú, el Golfo de Morrosquillo y llegan hasta el Golfo de Urabá. Nico, y a partir de ahí se empieza como tal a introducir los españoles en territorio, o sea, ya empiezan a adentrarse más en lo que hoy es Colombia, ¿sí? En esa época no tanto, era sobre todo exploración de costa. Estamos hablando de principios del siglo XVI, de 1500, de esa década de 1500 hasta 1510, y los esfuerzos no lograban penetrar mucho en el territorio, los esfuerzos de los conquistadores eran muy difíciles en esa época, pero yo sí le quiero preguntar, Juan, si en esta expedición de Rodrigo de Bastidas y de Juan de la Cosa no se hicieron asentamientos, ¿cuál cree usted que fue el primer asentamiento ya de españoles en Colombia propiamente dicho? Se me ocurre, de españoles, porque se me ocurre que puede ser Cartagena, que es una ciudad costera, o Santa Marta. Bueno, Santa Marta está cerca, pero ya vamos a ver que no. Resulta, Juan Pablo, que el primer asentamiento, y la respuesta es Santa María la Antigua del Darién, que hoy no está, Santa María la Antigua del Darién. ¿Eso hoy, en la actualidad, qué parte comprende? hoy no persiste, eso estaba al occidente del Golfo de Urabá, cerca del río Atrato, Cerca al Darién. cerca al Darién, Santa María la Del Darién, Antigua del ajá. Darién, pero antigua no porque fuera ¿Y vieja. ese nombre de dónde sale, Nico? ¿O Ese por qué nombre Darién? sale de que sus fundadores, que ni fueron Bastidas ni fue Ojeda, eran muy devotos de la Virgen de la Antigua y le ponen Santa María la Antigua en honor a la Virgen. Pero ¿Y el Darién? el Darién sí ¿O eso se le agregó era el después? nombre indígena Ah, ok, ok. de la tierra. Y entonces, donde estaba si no fue ubicado. Ojeda, Nico, ¿quién fue? Bueno, fueron dos señores que se llaman Martín Fernández de Enciso
y Vasco Núñez de Balboa, que es de hecho el que descubrió el Océano Pacífico. Ellos estaban en lo que hoy es Panamá, que en esa época, porque Panamá no había sido fundada todavía, se llamaba Castilla de Oro, pero era un nombre de puro marketing porque no tenía tanto oro como querían hacer creer. Ok. Y le ponen Castilla de Oro para fomentar precisamente que los Que españoles llegue más gente. fueran a poblar, porque ya estaban pensando en no solo en exploración, sino en formar acá ciudades, porque tenían el modelo de hacer acá una pequeña España. Ok, entendido. Pero entonces, ¿cuál es qué pasó después con ese asentamiento, con esa ciudad, con ese pueblo de Santa María de la Antigua del Darién? Bueno, Juan, Santa María la Antigua crece, fue fundada, como le digo, en 1510 y logra crecer y formarse como ciudad durante 14 años hasta 1524, cuando ya fundada Panamá sobre el Océano Pacífico, deciden trasladar la capital de Castilla de Oro allá y la ciudad se volvió un poco menos importante y tenía todo para que fuera ¿De qué lado, Nico? Perdón que te interrumpa, ¿de qué lado estaba? ¿Del lado del Atlántico o del lado del Pacífico? Estaba al lado del Atlántico, del Mar Caribe. Ok. Y prefirieron los españoles formar y centrarse alrededor de Panamá y de ese nuevo océano descubierto, pero en Santa María la Antigua estaban dadas todas las condiciones para que no funcionara. La construyeron demasiado lejos del mar, también estaba más alejada de lo normal del río, era difícil conseguir agua, alimentos, y estaba en medio de la selva inhóspita del Darién, que hoy sigue siendo el tapón del Darién que impide, por ejemplo, que se construya la carretera panamericana. Era una tierra hostil, difícil, y además estaban rodeados de tribus indígenas hostiles de las que ya hablamos. Nico, quiero que, ya que nombras pues las comunidades indígenas, supongo que te vas a referir a los Caribe, pero quiero hacerte un paréntesis grande y desacomodarte un poquito la línea del programa porque me quedé con una duda. La princesa que se casó con Alonso de Ojeda, la princesa Guaricha, ¿era un nombre único de ella o dentro de las tribus habían varias personas a las que se refieren a ellas como guarichas? No, en principio ese era su nombre. Luego Ok, era un nombre de ella. era su nombre. Seguramente en indígena era Guaricha. Era tan difícil de pronunciar para Alonso de Ojeda que le puso Isabel. O sea que si lo ponemos en un plano es que los españoles, luego de no entender muy bien su nombre, decían que a toda India con la que se casaba o con la que procreaba un español, les decían guaricha. Pues, supongo que de ahí se viene la expansión del término. Se casó con una un guaricha. Término despectivo, exacto. Se casó con una guaricha. Se volvió un término despectivo, me imagino, usado primero por las señoras españolas que, no veían eso con buenos ojos. Se casó con una guaricha. Exacto. Nico. Exacto. ¿Y por qué les ponían nombres cristianos? Porque en esa época se consideraba que ese nombre indígena era un nombre de origen pagano y había que cristianizarlas antes de poder casarse con ellas. Que en últimas también era un poco lo que nos hablabas de la labor de ellas, que era de ellos, de los españoles, que era llegar a expandir su fe y demás cosas. Claro, y también del papel que iban a cumplir la nobleza indígena, que muchas veces Juan Pablo terminaba aliándose con los españoles, y la forma perfecta en esa época de sellar una alianza, tanto en España como en estos territorios, era a través de los matrimonios. Bueno, Nico, hasta aquí vamos en que Ojeda llegó a las costas venezolanas, que sacó perlas, que llegó a lo que es la Guajira, que se casó con la princesa Guaricha, que tuvo 3 hijos, que volvió, que no sé qué, que lo apresaron. Pero luego, ¿qué pasó con Ojeda? Bueno, Juan Pablo, él presenta una apelación y se la aceptan y lo liberan en 1504, pero duró 4 años más en Santo Domingo, con Guaricha, que vaya vida tuvo esta princesa indígena con su esposo, que lo meten preso 4 años, dura 4 años en Santo Domingo sin mucha cosa que hacer, pero al final en 1508 logra que los reyes le vuelvan a reconocer el derecho a explorar y lo nombran gobernador de Nueva Andalucía, que iba a ir y comprendía el territorio descubierto desde la Guajira hasta el Golfo de Urabá. Pucha. Se reencuentra con Juan de la Cosa, le pide nuevamente hacer una exploración, se van, tratan de hacer varios asentamientos y llegan hasta Turbaco, cerca de la bahía de Cartagena, y se encuentran con los indios caribes. Resulta que en esa hay una batalla, Juan de la Cosa muere,
Acaban, Cosa, mano. ac- acaban con la vida de Juan de la Cosa, Juan, y se tienen que ir huyendo y fundan San Sebastián de Urabá, que fue un fuerte ya no en la costa occidental del Golfo de Urabá, sino en la costa oriental, donde hoy están varias ciudades del Urabá antioqueño. Ese fuerte tampoco funciona, está rodeado de tribus hostiles, como que en Urabá No era por ahí. no era por ahí, exacto, y se demoraron mucho tiempo en entenderlo, y por eso le decía en capítulos anteriores que hablamos mucho de la conquista de México, de Perú, pero la más difícil fue esta. La que tiene más mérito por todas las dificultades que vivieron fue esta. Es que eso le iba a decir, Nico, porque uno escucha que usted dice que se fueron de La Guajira al Urabá, que seguro no es una travesía fácil por las condiciones climáticas, geológicas, demás, rodeado de tribus que los atacaban, rodeado de tribus hostiles, y era como intento tras intento de asentarse, intento tras intento, y uno dice, y uno no termina de entender cómo pasaron todas estas dificultades, cómo avanzaron, cómo lograron, pues, de una u otra forma, superar todo lo que les sucedía. Pues Juan, les tocó cambiar sí o sí de enfoque, ese enfoque de exploración y de sacar recursos y de hacer alianzas con unas pocas tribus y enfrentarse a otras tantas no les estaba funcionando tan bien. Hay un cambio de alguna manera de la mentalidad y de la estrategia de conquista y asentamiento, pero esa es otra historia, Juan, que veremos en el próximo capítulo de Pasado Sinvergüenza. La idea es que la próxima semana trabajemos sobre la fundación de Santa Marta. Es así, Juan, el primer asentamiento exitoso y la ciudad más antigua O sea, de casi Colombia. le pego cuando te dije que era Santa Marta. Casi. Bueno, Nico, pues gracias porque vea, cosas interesantes. Entonces, cuando a usted, señorita, se refieran como una guaricha, ya sabe que puede decir, sí, claro, soy toda una princesa indígena. Entonces, no tenía ni idea del origen del término, no tenía ni idea de toda esta cosa que hubo para poder fundar y crear la primera ciudad en lo que hoy es Colombia. Entonces, muy chévere enterarse de todo esto, Nico, que son cosas que uno ignora y que capaz a muchos no les interesa saber, pero que cuando empiezan a escuchar la historia, les despierta el bichito de la curiosidad. Es que, Juan, la historia está llena de curiosidades y a veces lo vemos como muy aburrido, pero está lleno de datos y de anécdotas que vale la pena contar, y para eso estamos aquí en Pasado Sinvergüenza. Bueno, Nico, muchísimas gracias a usted, Juan Pablo, y a nuestra querida audiencia. Hasta luego, que estén bien. Guarichas. Aquí no hay espacio para medias tintas ni narrativas aburridas. Prepárense para un torbellino de autenticidad y adrenalina en Pasado Sinvergüenza.